Pero miren, vamos a platicar un poquito de la fiesta de Día de Muertos. Y para eso tenemos que regresar a la raíz indígena, ¿no? Porque la peculiaridad que tiene esta fiesta viene de ahí, viene de la raíz indígena. En todos lados hay culto a los muertos, eso es evidente. Los cristianos cuando llegaron acá en el 16 pues ya traían sus propios cultos y sus propias formas de concebir la vida y la muerte y qué se hacía con el muerto cuando pues ya pasaba, ¿no? Daba ese paso. Pero desde la originalidad cultural indígena, no voy a decir solamente mesoamericana, porque totalmente en los Andes se repite lo mismo. Incluso en Aridoamérica, ¿no? Con los indios de Canadá, de Estados Unidos, también se repiten estos patrones. La forma de concebir la muerte es algo muy interesante y muy peculiar, porque va totalmente a contrapelo de la tendencia de muchas otras culturas. Todo el culto que se le da en el mundo indígena al muerto es en un sentido muy positivo, como un regalo, una ofrenda y una atracción para que venga, ven, regresa, no me dejes, no me abandones, sigues siendo parte de mí. Y eso no pasa en otras culturas, muy al contrario. Por ejemplo, Europa, el Halloween, ¿no? Todas estas cuestiones es terrorífico, porque la idea terrorífica es que el muerto regrese. Por eso la fiesta del Halloween es una fiesta de terror. El terror es que el muerto regresa, pero regresa a hacer males, no regresa en un sentido positivo, a volver a convivir, comer, estar juntos, sino que hace maldades. En África es lo mismo. En África todo el culto que se le da a los muertos desde las distintas culturas es vete, aléjate, ya no perteneces a nosotros, ya no eres parte de nosotros. Ya te di tu culto, ya te di lo que te debía, vete, ya no me molestes, ya déjame en paz, ¿no? Y entonces es alejarlo, alejarlo. De hecho, en algunas zonas de África, pues es muy interesante estos rituales que se hacen antes de ir a enterrar al muerto, porque marean al muerto antes de enterrarlo para que no pueda regresar a la casa. Así como cuando se tira un gato, ¿no? Que si lo vas y lo tiras, pues el gato a los 5 minutos ya regresa. Pero si antes de tirarlo lo metes a un costal y le das vueltas, pues ya no puede regresar, ya no se ubica. Entonces el muerto sale en cortejo fúnebre y empiezan a darle vueltas al ataúd, ¿no? Y a corretearlo por todas las calles del pueblo y a darle vueltas y ya después bien mareado ya van y lo entierran, es vete, ¿no? Ya no perteneces aquí. Y en Mesoamérica todo el culto que se le da a los muertos es un sentido y un cariñoso regresa. Estate con nosotros, sigue siendo parte de la familia y parte de la comunidad, aunque estés muerto, ¿sí? Aunque estés muerto. Entonces, vamos a ver algunas imágenes de algunos rituales aquí de ofrendas en territorios indígenas. No deja de maravillarme que la Ciudad de México, con toda la monstruosidad posmoderna en la que se ha convertido, las continuas hibridaciones que ha tenido con muchísimas culturas y tendencias culturales a lo largo de todos estos siglos, conserve parte de esta visión, ¿no? Conserve parte de esta visión. En otras culturas la muerte es un asunto muy serio. No es festivo, no es desfachatado, no es nada de esto. Yo tuve una alumna venezolana que se vino a estudiar el posgrado acá a México y cuando pasó su primer día de muertos aquí, pues casi la matan de un susto porque le regalaron la calaverita, ¿no? Le regalan una de estas y con su nombre, ¿no? Gilda, aquí en la frente de la calavera, pues ella creyó que era brujería. O sea, ella juraba que ya la habían embrujado, le hicieron un mal, ¿no? Entonces ya estaba mal, ¿no? Sí. Pero aquí no, es otra cosa. Y siempre, pues me gustaría que empezáramos con este códice que se llama Magliabechiano, porque siempre es interesante leer estos documentos y de repente encontrar lo que hacemos ahorita, escrito hace 5 siglos. Eso es increíble, eso es lo que desde la antropología se llama larga duración, son procesos culturales de larga duración. De una forma o de otra se cuelan entre los recovecos de las imposiciones y las persecuciones y logran llegar hasta nuestros días.
Entonces, estos códices ya son mixtos, están escritos en español, pero tienen la iluminación indígena. Eran los códices que mandaban los frailes como, pues, relato, ¿no? Al rey, a los superiores, qué están haciendo y qué creen estos indígenas. Entonces, miren, aquí dice, esta figura es de un demonio que los indios tenían por dios del lugar donde iban los muertos, que ellos llaman Mictlán, que quiere decir lugar de muertos, el cual nombre algunos nahuatatos han apropiado al infierno. Y es gran falsedad que ellos no tenían por tal nombre. Y así cuando les pedían los frailes, les predican los frailes, que si fueren malos guardadores de la fe de Dios, que irán al Mictlán, no se les da en nada a los indios, que así como así han de ir allá, hanles de decir, irán a Tlacatecolotl, que quiere decir en casa del demonio. Llaman los indios Mictlantecutli, que quiere decir señor del lugar, ¿no? del Mictlán. Entonces, bueno, esto es muy interesante, ¿no? Realmente, o sea, todos sabemos que estaba el Mictlán, pero esto hay que decirlo, desde la mentalidad indígena prehispánica, y que en muchos sentidos ha llegado hasta nuestros días con algunas tonalidades, el destino del muerto, el destino del alma del muerto no depende de cómo se portó. O sea, los cristianos tenemos cielo e infierno, los buenos se van al cielo y los malos al infierno. Y entonces, nada más, ¿no? Pero depende de cómo te portaste. Y ellos no, el lugar al que se va el muerto depende de cómo murió, es decir, depende de la muerte, no de cómo vivió, sino de cómo murió. De tal forma que el que moría de viejo y en su cama, o sea, una muerte natural, digamos, de nada espectacular, o sea, no se desbarrancó, no le dieron un flechazo, no lo aporrearon, o sea, no lo picó una víbora, se murió, simplemente se murió. Ese se iba al Mictlán, ¿no? Ahí sí, es el lugar de los muertos, ahí se iba el que se moría solito. Pero también estaba el Tlalocan, y el Tlalocan era el lugar a donde se iban todos los muertos que tenían que ver con Tlaloc. El ahogado en la laguna, el ahogado en un río, al que le dio una enfermedad renal o cardíaca que se hincha el cuerpo, que se llena de agua, lo relacionaban con Tlaloc, al que le cae un rayo y lo mata, ¿no? Todos esos se iban al paraíso de Tlaloc, al Tlaloc. Igualmente, otros dos destinos muy buenos para los muertos, tanto de varones como de mujeres, eran pues los que morían ritualmente sacrificados. O sea, aquellos que morían sacrificados, o los guerreros varones que morían en combate, se convertían en colibrí y vivían por siempre jamás entre las flores, desde acompañando al sol, desde la salida, desde el amanecer hasta el mediodía. Y ahí empezaban las mujeres que habían muerto al dar a luz a acompañar al sol del mediodía al atardecer. Entonces eran otros dos lugares a donde llegaban pues los muertos, ¿no? Entonces, yo creo que está de más decirlo, pero bueno, vale la pena. Ellos han conservado en sus culturas el término alma, ¿no? Tal cual, alma. Y bueno, ese término tal cual en castellano pues está tomado de todo el bagaje grecorromano, ¿no? Cuando los españoles llegan y les hablan del alma. Pero no tiene que ver mucho con la constitución del alma en el sentido judeocristiano, más bien es una concepción autóctona, y ellos se refieren más al alma como en el sentido de los poemas de Nezahualcóyotl, cuando habla de los descorporizados. O sea, se concibe que el hombre es una unidad de cuerpo y alma, y que en algún momento eso se va a romper. Y entonces cuando eso pasa, el cuerpo debe ser devorado por la tierra para saldar la deuda que hemos contraído con ella. Porque si ya comimos la tierra nos tiene que comer a nosotros. De tal manera que esa deuda se salda después de 7 años, hasta que nuestros huesos están blanqueados, sin nada de carne, es cuando la deuda se saldó, ¿no? Hasta ahí ya se saldó.
Entonces, ellos pensaban que el alma era conservaba todo nuestro núcleo de identidad personal. O sea, éramos nosotros, tal cual, ¿no? Tal cual nosotros, nada más que sin cuerpo. Seguíamos comiendo, seguíamos gozando, pero ya necesitábamos que las cosas sean etéreas, porque ya no tenemos cuerpo, entonces ya no hay dientes que mastiquen, ya no hay estómago que reciba, pero de todos modos seguimos saboreando la comida, porque el olor, el color, los vapores de la comida, ¿no? El copal, todo, el olor de las flores, el muerto lo sigue disfrutando. En realidad eso es lo que recibe, desde esta mentalidad eso es lo que el muerto recibe en la ofrenda, es su parte, esa es su parte, es lo que él se lleva. Bueno, esta otra dice, esta figura es de cuando algún señor o principal moría, que luego lo amortajaban, sentado en cuclillas, como los indios se asientan, y le ponían mucha leña a sus parientes, le hacían ceniza, como antiguamente lo solían hacer los romanos, en tiempo de su gentilidad, delante de él sacrificaban 1 o 2 esclavos para que con él lo enterrasen. Después de quemados y también algunas partes donde se acostumbraba a hacer esto, se enterraban con ellos sus mujeres, diciendo que allá les habían de servir, y enterraban también su tesoro si alguno tenía. Sí. Así que se llevaba todo. Se llevaba todo, sí, sí. Bueno, es muy interesante porque en algunas comunidades nahuas contemporáneas, por ejemplo, los del Alto Balsas de Guerrero, sigue la quema de la ropa para la ofrenda de muertos. O sea, ni siquiera tienen que esperar a morirse. El viejito, cuando ya la ve venir, que empieza a despedirse y se empieza a mudar, porque en realidad se está mudando, él solito quema zapatos, ropa, joyería, todas sus cosas las quema. Y cuando muere, entonces la familia se reúne y reúne todas las cosas que quedaron del muerto y se las mandan, no se las reparten, se las mandan, las queman. Y esa idea que tienen es conceptualmente el quemar, el humo que se va, se está mudando, es su ropa, es sus muebles, es sus zapatos. Porque en la otra vida también hay pueblo, y también hay vecinos, y también hay vida social, y no puede irse nomás con lo opuesto, va a aparecer fotografía. Qué vergüenza, ¿no? Que ande el abuelo después de quien fue aquí, que ande pasando penas por allá en el otro mundo. Es algo bochornoso, entonces la familia le entra al quite, porque pues hay relación social también allá y es importante. Bueno, este es el muerto, pues todavía lo usamos ahora, ¿no? Se petateó, porque el que se moría lo envolvían en el petate y se amarraban, ¿no? A los nobles los quemaban, eso sí, es una cultura agrícola, entonces el noble se emparenta con los dioses, entonces él ya no se codea con el macehual, ni con la gente, ni con el campesino, se desvincula con la tierra. Entonces lo quemaban. El quemar a alguien no tiene mucho sentido en una cultura agrícola. En la cultura agrícola lo que tiene sentido es enterrarlo, como el maíz, que lo entierro, se pudre, pero da vida, ¿no? Vuelve a salir, el muerto saldrá en otro lado, pero vuelve a la vida. Entonces, eso es muy, muy bonito, muy interesante decir, sí, los grandes señores eran incinerados, eso sí, pero digamos, la gente de a pie, el macehual, se empetataba, ¿no? Y lo enterraban abajo del fogón de la casa. Eso es muy interesante, no había nada similar a un camposanto. Eso no existía en el mundo indígena. O sea, el lugar donde el muerto reposaba era en su casa, abajo del fogón. Y eso es genial, es muy interesante. Porque entonces cuando la familia se reúne, pues ahorita con este tiempo, desde las 6, 7 de la tarde que oscurece, ya no hay nada que hacer afuera, todos se reúnen en la casa y no se duermen como gallinas, ¿no? Se quedan todavía un rato y toda la vida es en derredor del fogón. Pero entonces no nada más somos los que estamos aquí viéndonos con estos ojos, están los ancestros,
Ahí están los ancestros también, ¿no? Presentes. Entonces es muy bonito eso. El dios del fuego era Xiuhtecutli, ¿no? Huehueteotl también, el dios viejo, era un viejito, y ese dios viejito, que era el dios del fuego, no creo que haya sido materialmente el fuego, la llamarada, sino que era la cultura. Era el dios de la cultura, el dios generador, el dios patrocinador de la cultura, que era el fogón de la casa, porque ahí alrededor era donde se narraba todo, era donde se formaba el pueblo. Es muy interesante eso, porque no era el muerto, o sea, no eran nada más los vivos, eran también los muertos. Eso es muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Bueno, en los Andes era todavía más plástico, porque los grandes señores en los Andes no se incineraban. Los incas, los señores incas no se incineraban, sino que dadas las condiciones de altura, del desierto y todo esto, se momificaban. Entonces, momificaban a sus grandes señores en la posición en que despachaban, o sea, así sentados en cuclillas, que era la posición en la que el señor se sentaba en su trono y despachaba los asuntos de Estado. En esa pose los secaban y los envolvían en telas y todo. Y cuando había la muerte del gobernante más reciente y que venía pues, cónclave, como quieran verlo, ¿no? Concilio, donde se elegiría al nuevo, participaban los nobles vivos, pero también los gobernantes muertos. Los sacaban de sus cuevas y los traían en procesión y los metían a los recintos, porque también tenían voz y voto, aunque estuvieran muertos. Eso es muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Van a preguntar cómo tienen voz y voto un muerto, ¿no? O sea, cómo tiene voz y voto un muerto, igualito que aquí en Mesoamérica tiene voz y voto una montaña o un árbol. O sea, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, para todas las comunidades de Morelos, Tlaxcala, Puebla, que lo rodean, pues no, el Popocatépetl no es un macizo montañoso, un volcán, o sea, para ellos es Don Goyo. Y la volcana, que es el Iztaccíhuatl, es Doña Rosita. Y ellos tienen voluntad y cada año dicen de qué quieren que los vistan para su fiesta. Y quien encarna las montañas son las cruces que están en la montaña. Entonces el mayordomo tiene que dormir y tiene que estar tranquilo para que Don Goyo y Doña Rosita se le aparezcan y le digan de qué quieren que la vistan en su fiesta. Y ya pide de charro o de licenciado o de doctor y le montan a la cruz, le montan el traje, el saco, la corbata, el estetoscopio, la bata, o sea, lo que pida Don Goyo se le da, lo que pida Doña Rosita se le da, ¿no? Entonces, así igual se soñaba a los muertos. Y entonces esa es la forma en que se comunicaban. Es otra cosmovisión, ¿no? Es otra forma de entender las cosas. Pero bueno, yo creo que después de todo aquí a lo que vamos a llegar así como conclusión adelantada, es que para el humano morir es un acto muy complejo, muy, muy complejo. Culturalmente morirse es muy difícil morir culturalmente. O sea, ojalá y todo fuera tan fácil como desde la biología, pues ya tan y colgar el pico y se acabó, pero no, o sea, para el humano es muy complejo morir. Y tal vez ahí la filosofía tenga mucha razón, porque Emmanuel Levinas, bueno, Heidegger decía que el hombre es un ser para la muerte, ¿no? Se define por la muerte, o sea, todo tiene sentido porque nos vamos a morir. Si fuéramos eternos, da lo mismo celebrar hoy, en 1000 años o nunca. Lo que hagamos pierde sentido, pierde valor. Entonces, él decía, el hombre es un ser para la muerte. Pero Emmanuel Levinas le contradecía y le decía, no, es que no es cierto, el ser humano no puede ser un ser para la muerte, porque la muerte inicia el segundo después que cesó la vida. Y el hombre solo puede experimentar cuando está vivo. Y la muerte es lo que está después del umbral. Entonces ya no lo experimentamos, en realidad ya no lo experimentamos. Y lo que Levinas decía, lo que sí es cierto, es que somos seres para la muerte del otro.
porque la muerte del otro es la que nos confronta, la que nos sacude, la que nos abofetea, la que nos dice no eres eterno y después tú vas a pasar por esto. Y entonces, esa muerte del otro nos confronta, nos simbra, nos mueve, y yo creo que sí, culturalmente es muy difícil morir, porque no es el muerto, como decía mi abuelita, ¿no? Pues cuando me muera, si no quieren que les apeste la casa, ya a ver qué hacen conmigo, ¿no? A mí me da igual y no me importa en realidad. Pues sí es cierto, el que se muere, ¿qué? O sea, él ya. Pero toda la colectividad que lo rodea tiene que afrontar culturalmente la pérdida, porque tendrá que reconstruir su vida en la ausencia de ese que se fue. Y tendrá que rehacer las cosas reinterpretando lo que ocurrió y lo que queda, ¿no? Y lo que seguirá adelante. Entonces, eso es cultura y es muy complejo, muy, muy complejo. Tan complejo que es un trago tan difícil de tragar que aún nosotros, con toda nuestra modernidad y con todo lo que tenemos, no hemos dejado ciertos rituales muy básicos en el momento de la muerte, como lo es el novenario. El novenario no es otra cosa más que dosificar en 9 días la pérdida. Es un trago tan difícil de pasar que si me lo trago de un sorbo me ahogo. Lo mejor, pues déjamelo en pagos, ¿no? O sea, vamos a seccionarlo, o sea, poquito a poquito. Entonces ahí viene el novenario, ahí viene la misa de los 30 días, ¿no? Luego la misa del año y así nos la llevamos, ¿no? Es más tranquilo, más llevadero. Bueno. Esta otra página, esta figura es de lo mismo. Lo lloraban sus hijos y parientes y le daban para el camino cacahuatl. ¿Qué ponemos en nuestras ofrendas? ¿Cuáles son las frutas de la temporada? ¿Cuáles son los elementos que están presentes en la temporada? Y le daban para el camino cacahuatl. La figura de esto es la siguiente, es de las dos siguientes la postrera. Esta figura primera es el lugar donde los enterraban, que aquí están los muertos. Entonces, bueno, esa es muy interesante porque eso es exactamente lo que hay debajo de los fogones de la casa, ¿no? Entonces, cuando se encuentran caseríos, por ejemplo, alrededor de Tenochtitlán, alrededor de Tlatelolco, ¿no? Que arqueológicamente se encuentran los caseríos de la gente de a pie, ya fuera de las murallas de la ciudad. Pues lo más interesante o casi lo único que se encuentra es en relación con el fogón, con los fogones de las casas, porque ahí es donde están acumulados los huesos de los ancestros, distintos momentos de ser enterrados, y además también pues todas las ofrendas que ahí les ponían, ¿no? Entonces bueno, pero acá cuando está el muerto ahí presente, ¿no? Pues están ahí, pues lo atavían, ¿no? Le ponen todas sus cosas, sus ofrendas, ¿no? Etcétera. O sea, ya está esa concepción de que se lo va a llevar, es para el camino, etcétera. Esta figura es que cuando algún mercader se finaba, pues también lo quemaban y enterraban con él su hacienda y pellejos de tigre. Y lo que más tenía poniéndole a la redonda. Ajá, las pieles de jaguar. Sí. Los mercaderes los pochtecas eran nobles, ¿no? Eran ricos, eran nobles, ¿no? Ellos también no se codeaban con el más igual, ¿no? Aunque llevaban una vida bastante castigada, porque en realidad no vivían en palacio, más bien se la pasaban caminando por todos los territorios para poder comerciar, entonces era mucho más castigado, pero al fin y al cabo no pisaban el piso tampoco. ¿Qué? Los que más tenían y lo que más tenía poniéndole a la redonda. Es así. No creo que sean guitarras, guiaras y piedras finas que tenían y plumajes. Como si allá en Mictlán, esto es muy interesante, como si allá en Mictlán, que ellos llamaban lugar de muertos, hubiera de usar su oficio. Esa es la mentalidad, o sea, sí, pero sí lo pensaban.
El fraile se burla, pero pues sí, sí lo pensaban, o sea, sí creían, por supuesto que se lo iban a llevar. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Todo lo que le daban. Sí, sí. Y también los egipcios mandaban a las doncellas. También, sí, pues los tenían que mandar con todo el cortejo, ¿no? Y entonces, sí. Yo tengo una amiga que es la única que puede hacer grabaciones. Y en el 2020 van a inaugurar La exposición. No, todo lo que excavaron en septiembre del 2020, si alguien tiene interés de ir a Egipto. Sí. Sí, no, ella es maravillosa también, sabe muchísimo, pero todo, es un equipo mexicano, que es rarísimo que un equipo mexicano esté haciendo esas excavaciones. Muy bueno. Bueno, ahora también en las pirámides del Sol acaban de descubrir un túnel donde también están unas tumbas y están varios cuerpos alrededor del sacrificados. Bueno, el principal. Ahí tienen todas, en Egipto, yo no sé si en México también, o en la cultura mesoamericana, pero tienen son como verdaderas, como tipo pinturas y cámaras de lo que pasa, o sea, son como 16 pasos, está impresionante. Sí, no, bueno, en los egipcios es muy interesante todo eso a través del libro de los muertos, ¿no? De los libros de los muertos que eran carísimos, pero todos los nobles se lo hacían porque era como pues de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Pero ahí sí se suponía que, se gastaban más que la casa, porque el papiro del libro de los muertos es un instructivo, es el instructivo para morir. Entonces viene toda la receta de cuántas veces, cuando se ve al dios Anubis, cuántas veces se toca a su puerta, cómo se le hace, cuántas veces se golpea el piso, cómo se dirige uno a él, cuáles son sus nombres ocultos, que no lo sabe cualquiera, ¿no? Entonces, ese librito era la entrada, ¿no? Era la entrada totalmente al paraíso. Sí, un instructivo tal cual. Que acá también algo había, ¿no? Pero no llevaban nada. Aquí la idea era que cuando alguien moría, sí costaba algo de trabajo llegar al Mictlán. O sea, no era tan fácil. Había que pasar un río y había que pasar algunos valles con vientos muy poderosos y desierto, etcétera. Pero el que siempre acompañaba era el perro, ese sí, ¿no? El perro, o sea, no en vano hasta la fecha, en estas fechas, en cualquier tianguis, en cualquier mercado, vamos a encontrar los candelabros del Xoloscuincle. El perro, ese era el que llevaba al alma al otro mundo. Y fíjense qué interesante, yo, por ejemplo, sí. Sí, hasta la fecha, ¿no? Los chinantecos y algunos otros grupos de Oaxaca, Chiapas, ellos siguen diciendo, al perro hay que pegarle para que sepa quién manda, pero no hay que mandarse, porque el día que te mueras, si te mandas, el día que te mueras te deja botado el perro y a ver qué haces. Entonces ahí sí te quedaste atorado entre los dos mundos, porque si el perro no te pasa, no pasas. Entonces es bueno tener ahí, sí, buena relación con los perritos. Un paralelo a Hades de Diego, puede ser. La leyenda de Orfeo y el perro. El cerbero, el que tiene claro, el de dos cabezas. Sí. Pero es que a él le tenían que pagar. Y al barquero, ¿no? Hay que pagarle también. Es muy interesante. O sea, es que realmente... Sí, se comía. Bueno, pues entre el nacimiento y la cazuela, pues ahí ya.
Algo había, ¿no? Pero esto, hablando de los pagos y demás, de los desafíos para llegar a sería que los valles, los ríos y los fuentes nietos eran parte de los territorios de los otros dioses. Sí, sí. ¿Tenía que ver con eso? Había que irlo sondeando, sí. ¿Por qué? Porque como vivos no entramos a esos terrenos porque tenemos cuerpo. Pero en cuanto perdemos el cuerpo, entramos a otras dimensiones donde viven otros seres sagrados que son los dueños de ese territorio. Y ni nos conocen ni los conocemos. Y hay que atravesar y hay que ver cómo se le hace. Sí, pero es muy interesante la idea de deuda, yo insisto, es muy interesante, indígenamente es muy interesante la idea de deuda, porque ¿quién pasaba eso? Solamente los muertos grandes, o sea, bueno, no tan grandes, ya un niño de 8 años pasaba por eso, porque el niño ya comió a la tierra, ya se echó sus tamales, comió tortilla, entonces pero el bebé que moría antes de ser destetado, o sea, el bebé que nomás tomó lechita en su vida, él no pasaba por nada de eso. O sea, se supone que él al día siguiente de su muerte se codeaba con Tlaloc, con Huitzilopochtli, con todo. Ya cristianizados, las comunidades contemporáneas dicen que esos muertitos, los angelitos, los que celebramos hoy, justamente los que celebramos hoy, los muertos chiquitos, el día que se mueren son tan potentes como Dios Padre. Ya no tienen que pasar purga ni nada. Nuestros abuelos, nuestros padres, también serán potentes algún día para pedirles favores, igual que a San Francisco y Santa Elena y a cualquier santo, pero hasta que pasen 7 años. Antes no. Cuando pasan los 7 años y la deuda se saldó, se concibe que las almas se van al mismo lugar donde habitan los dioses. Entonces son ya ritualmente poderosas. Sí. Bueno, vamos a seguir. Pero los chiquitos también hay que esperar 7 años. No, los chiquitos no, porque no contrajeron deuda. Los chiquitos al día siguiente de la muerte. Sí. Por ejemplo, ahí en la zona de los lagos de Michoacán, cuando es la velación de Angelito es muy bonito, es muy sentido. Porque por supuesto que hay dolor. O sea, les duele, o sea, a los papás les duele, hay frustración, hay dolor, no se le desea a nadie, pero si pasa, entonces los cantos y todos os hablan de dicha, ¿no? Dichoso Angelito, dichoso tu padre y madre, ¿no? Dichosos los padrinos que tuviste, porque ese Angelito, ya es muy poderoso ritualmente. Y ese también lo enterraban abajo. También, sí, entraba ahí al bajo del fogón. Pero en el ritual cristiano, judeocristiano, también hay esa creencia, ¿no? O sea, como si aquello que es tan doloroso se transforma en una dicha y en un privilegio. Pues sí. Regresar a ese lugar de donde proviene, ¿no? Sí, sería esa idea de redención, sí, de alguna forma se arregla. Por ejemplo, yo trabajé un tiempo ahí en Tilapa, en Santiago Tilapa, en el Estado de México, que está, pues ya es Estado de México, está entre México y Toluca, ¿no? Pero, o sea, de la Jusco, que todavía es distrito, baja uno por el otro lado y ya es terreno de Estado de México, por ahí está. Y entonces hicieron la reparación de la iglesia del siglo XVI, y entonces se levantó toda la plancha de asfalto del atrio y se quitó todo el piso de madera del templo del siglo XVI. Y entonces la sorpresa fue que pues todo abajo del atrio eran tumbas. Claro, esa era la idea, era el camposanto. Juárez le vino a competir ciertos poderes a la iglesia simbólicamente, y entonces Juárez fue el que creó el Panteón Civil, le quita a la iglesia el poder simbólico de disponer de los muertos y su lugar de reposo, y prohíbe los camposantos. Pero antes toda la gente se enterraba, por eso era el camposanto, era el atrio de la iglesia. Y entonces mientras más lana, o mientras más importante, el gobernador, el obispo, en las paredes del templo, y de ahí pues ya cada vez más lejecitos, ¿no? En el atrio. Entonces la sorpresa fue
que los entierros de niños se encontraron muy cerca del altar, adentro del templo, abajo de las planchas de madera, cerquita del altar, ahí estaban los niños. Y tenían todavía los armazones de alambre de las alas. Los enterraban como angelitos. Entonces tenían los armazones de las alas todavía, los huesitos. Muy interesante eso. Bueno, miren qué cosa. Estas figuras que cuando finaba algún mancebo, lo que le ponían era tamales y frijoles. Y le daban que llevase a cuestas una carga de papel, si lo tenía, y un papel atado como penacho, que ellos llamaban amatl. Pero, con todo este embarazo, Oato fuese a recibir al señor del Mictlán. Entonces, ¿se fijan? Las frutas de la temporada, las cosas que se van dando en la temporada, los tamales, los frijoles. Tenemos que ubicar agrícolamente la fiesta de los muertos. En la latitud mesoamericana, el ciclo agrícola del maíz va con pequeñas variantes dependiendo de los microclimas y las alturas, pero homologándolo va de mayo, que el marcador festivo es Santa Cruz o Isidro Labrador, 3 o 15 de mayo, y la cosecha es en Muertos, fiesta de Muertos. En algunos lugares fríos, altos y fríos, se prolonga hasta el 12 de diciembre con Guadalupe, pero generalmente los muertos marcan la cosecha. Todo lo que se le da al muerto en esta mentalidad agrícola en las comunidades indígenas no es un regalo de así nada más, ahí te lo doy totalmente de dádiva, sino que es un regalo pago. Ahí está tu parte de la cosecha, porque tú sigues siendo importante para este pueblo, porque allá donde estás y como estás, como alma, trabajas para el pueblo, trayendo el agua, alejando el granizo, ¿no? Entonces todas estas concepciones se mezclan y es muy bonito, muy interesante. Pero también puede ser que al estar enterrados y eso sea regresarle a la tierra lo que te estás quitando. O sea, si tú de alguna manera contrajiste deuda, a través del muerto también le pagas a la tierra. Sí. Si le das también esas cosas, estás regresando a aquello. Sí, pero la ofrenda a la tierra es aparte, sí, porque es muy específica, ¿eh? Cuando vas a sembrar, antes de herir a la tierra, porque la hieres, ya sea con coa o con arado, la hieres, entonces antes de herirla, le das un regalo, y entonces le regalan guajolotes o gallos sacrificados, la sangre. Y si no, la libación, se liba pulque, se liba mezcal, ¿no? Tirarlo a la tierra. Entonces, en ese sentido, es también compartir con la tierra del fruto y todo esto. ¿Sí? Pero es esa parte. Pero sí, así en esa misma coordenada mental está el pago individual de fulano que enterramos. Te va a pagar Madre Tierra todo lo que se comió, alimentándote ahora a ti. Estaba pensando también lo que decías de la Cruz de Mayo, de San Miguel Labrador, como en muchos festejos de gente que está en obra de los albañiles, muchos de ellos plantean que cuando se descarga mucho a la tierra para poner un edificio que casi la tierra reclama, muerto. Sí. Entonces tendrá que ver también con todo esto. Por supuesto. No solo los edificios, las carreteras. La carretera, la autopista del Sol, ¿no? La curva de la Pera. O sea, todos los muertos que ha habido ahí en los accidentes a la Pera. O sea, la gente de los lugares, ellos no los saca nadie de la idea de que es el charro negro o el dueño del monte, que no le pagaron peaje y se cobra con vidas. Porque si el ingeniero hubiera pedido permiso y hubiera hecho lo que tenía que hacer y hubiera pactado, entonces no hubiera habido problema. ¿Qué pasó con Anas, no? ¿Con qué, perdón? Se cayó. O sea, no pidieron permiso. Se enojó. Sí.
A nadie, ¿verdad? Las personas no aprenden eso que van a andar pensando en pedir perdón. No, pues claro que no. No, pero hay Sí. muchos arquitectos y ingenieros que sí de la Sí. Santa Cruz hacen una fiesta con las flores. Sí. El ejemplo más claro son los arqueólogos. O sea, los arqueólogos, algunos que en tras de convivencia pues llegan a creer también en algunas de estas cuestiones. Pero aunque sea un arqueólogo totalmente modernizado y escéptico y todo, no, socialmente, o sea, puede no creer en nada ni nada, pero si quiere que la gente le responda y le trabaje, tiene que someterse a todos los rituales, preparando el terreno que van a excavar para que los ancestros no se alebresten cuando escarben. No necesariamente es cuestión de creencia, es una cuestión cultural. Se puede aceptar y se puede participar de ella y no choca con una de respeto. Religión ni nada, ¿no? Pero también es un ritual, ¿no? Es Hacer un ritual, sí. tú también como que le das una importancia a lo que estás haciendo. Sí, definitivamente. ¿Qué? Pasa la segura, ¿para qué te expones? ¿No? Es como decir, es como el pacto que ¿no? Pues en cierto sentido. No, es reconocer, bueno, desde la cultura indígena, es reconocer que todo tiene dueño, todo. No existen terrenos baldíos, todo tiene dueño, todo. Aunque esté en el cerro y crean que no es de nadie y que es propiedad federal y entonces pueden llegar y hacer, no. O sea, todo tiene dueño. Entonces es mostrar respeto y como cuando se mete uno en una casa, pues no llega agarrando y tomando todo, ¿no? Y aun cuando lo necesite, pues se pide y el dueño ya verá si te lo da. Entonces eso es donde llega a haber estos rompimientos, ¿no? Ay, ya, bueno, de este ya se acabó. Vamos a ver unas imágenes que son geniales. Ajá. Se usaba No, sí se usaba. Se usaba el cempasúchil y el pericón. Estas dos flores. El pericón. No, esa es la pata de león. Es un amarillo muy cercano al cempasúchil, muy olorosa también, pero chiquita. Sí, es una pregunta muy interesante. Yo cuando hice el doctorado, uno de mis compañeras era la bióloga que trabaja en el Templo Mayor, porque pues también estas cosas van avanzando, ¿no? Todavía cuando las excavaciones hace 30, 40 años, agarraban la tierra, la cribaban, sacaban los tepalcates y luego la tierra al costal y lléveselo el camión. Y no se hace eso, también la tierra se quita por capas y se analiza al microscopio para rescatar los pólenes, porque con... Bueno, y en su drenaje que atravesó todo el Templo Mayor también. Bueno, ni tenían idea de qué era. Supieron que había algo ahí, pero no sabían que era el Templo Mayor. Pero sí, ahora cribando los pólenes, se sabe que lo que más se ofrendaba en Templo Mayor, todas las ofrendas estaban acompañadas de cempasúchil y pericón. Es que ustedes creen que el cempasúchil es una cuestión comercial y no, es una cuestión ritual. Es una cuestión ritual. Entonces, ahorita con la cristianización y la hibridación que ya tenemos, tenemos los santos, las fechas de fiesta de los santos son los marcadores. Entonces, cuando llega San Marcos, se está sembrando el cempasúchil que se va a utilizar para la fiesta de muertos. Y entonces cuando llega otra fiesta, se siembra el cempasúchil que se va a utilizar para la fiesta de otro santo, o sea, se hace previendo los tiempos de crecimiento de la planta y exclusivamente para ese uso. Entonces, toda esta actividad ritual donde se tiene muy bien controlado lo que se ofrenda, cómo se siembra, cómo se cosecha, cómo se recolecta, pues en la época de los aztecas, imagínense, si tenían todo el poder concentrado, debieron haber sido ofrendas desbordantes. Creo que sí, porque en el códice el de la Cruz Badiano, es un códice herbolario, de herbolaria azteca.
que lo regresó Juan Pablo II. Estaba en la Biblioteca del Vaticano y lo regresó cuando vino en el 92. Sí, nos hubiera regresado el Borgia, ¿no? Pero no era para tanto la amistad. Nomás regresó ese. Y el IMSS lo publicó. Entonces ahí viene, sí hay uso medicinal del cempasúchil. Sí. No sé, no me acuerdo para qué. Más bien no me he metido tanto así como para ver de qué, pero sí tiene uso. Aparece ahí registrado. Sí. Sí. Ajá, mi mamá que... Sí, sí. Mi mamá, bueno, más que mi mamá, mi abuela, porque mi mamá como la mandaron a la UNAM, ahí perdió todo el vínculo, ¿no? Pero la indoctrinaron modernamente y perdió todo el linaje. Pero mi abuela tenía su curandero de cabecera. Mi abuela sacó a todos sus hijos adelante, no con médico, con huevos y hierbas y brujos. Entonces, ella valoraba mucho el huevo de granja de estas fechas, porque era de otra calidad, por el cempasúchil. Y entonces también para la limpia es otra calidad. Es diferente. Se dice que es para dolor de estómago, parásitos intestinales, empacho, diarrea, cólicos, afecciones hepáticas, vómito, indigestión, dolor de muelas, dolores intestinales, se hace tecito con las con ciertas ramas, todas sus flores, en saumerio o fritas para aplicar de manera oral o en las partes afectadas. Fritas. Son en baños, untada en fomentos o inhalada, a veces mezclada con otras plantas. Y además sirve para otras enfermedades de tipo respiratorio como tos, fiebre, gripe y bronquitis. El cempasúchil se encuentra en México, está en México, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz. Sí, realmente desperdiciamos mucho de ese bagaje porque no lo sabemos ni cómo. Todo lo amarillo, el último mexicano. Realmente hay apuestas muy interesantes culturales porque aquí ya no, en Ciudad de México ya no, pero lo que es Morelos, Hidalgo, Veracruz, hay proyectos muy serios entre el IMSS y los saberes locales que ya no se pelean. O sea, el médico que mandan de servicio social ya no le anda diciendo a la gente que no le hagan caso a aquel que no sabe nada y que todo es mentira. Ya no, ya se asocian en centros de salud cultural, así se llaman, centros de salud cultural, donde trabajan juntos médicos, enfermeras y servidoras, trabajadoras sociales, ¿no? Y los curanderos, con todo el bagaje ancestral. El Hospital General también es un hospital de cosas alternativas, ¿no? Adentro del centro médico, la parte de abajo del auditorio, pues es de pura herbolaria. Bueno, y ahora ellos van, no sé, Sí, realmente hemos perdido mucho ese vínculo. Nos decía un médico que había nacido en una ranchería en Jalisco, que dijo él, dentro de todos los problemas que tenían un gastroenterólogo, que fue a ver Bernardo un día que se puso mal en Puerto Vallarta, y entonces nos contamos, y les digo, cuando yo empecé a trabajar, terminé ya mi residencia y empecé a trabajar. Mi mamá era curandera y era de estas cosas, entonces llegaban a tocar a la casa para buscarme, yo acababa de terminar y yo necesitaba empezar a tener pacientes. Y entonces me decía, ¿quién busca? Busco a tu hijo, el doctor, ¿qué le pasa? Y entonces le decía, es que me duele tal y tal. A ver, hágase un tecito, hágase tal, tómese tal. Y si no se cura, entonces ya puede venir a ver a mi hijo. Y le decía, oye, mamá, no me hagas un favor de convencerme. Pues sí, miren, de tantos temas que vamos hablando, ¿no? Pero sí se entiende que si hablamos de estas cuestiones culturales, pues todo se implica, ¿no? Digamos, ahorita ya las tenemos muy fracturadas, ¿no? Estas religiones, estas culturas están muy fracturadas. Nuestra comprensión de ellos también está muy fracturada, porque no hemos sabido, no hemos querido, no hemos podido
o no nos ha convenido tal vez verlas como unidad, ¿no? Con todo, su cosmovisión, su religión, su apuesta social. Pero miren, estas imágenes son maravillosas. Estas son para verlas con el corazón. La primera pregunta que surge es, ¿y de veras lo creen? O sea, ¿de veras creen que el muerto viene? Pues juzguen ustedes si no. Para la antropología no hay problema, porque la antropología es otra onda. O sea, para la antropología, si la gente cree que la vaca vuela, la vaca vuela. No necesitamos probarlo, no necesitamos poner cámaras, porque si la gente lo cree, va a vivir y va a organizar su sociedad alrededor de esa creencia. Entonces ahí no hay problema. Pero es que cuando uno convive y ve esto, pues sí, realmente lo creen con una fuerza que no está en nuestro verbo creer, o la forma como nosotros usamos lo del creer. Miren aquí qué maravilla. Esto es en Pomuch, Quesechalcán, Campeche. Bueno, es común en varias comunidades mayas del sur de Yucatán y de Campeche. Ellos tienen el ritual del lavado de huesos, o bañar al muerto y cambiarle la ropa para celebrar dignamente el Día de Muertos. Entonces, como pueden ver, todos tienen sus tumbas y aplica la misma normatividad mexicana de salubridad y todo, O sea, si metes un muerto, no lo vuelves a tocar, o sea, no lo vas a sacar hasta que pasen 7 años. Entonces, eso aplica. Pero una vez que sale el muerto, ellos tienen esos nichos, que si se fijan son como multifamiliares, o sea, es un condominio de muertitos. Cada nichito le caben varias cajitas. Esas cajitas que vemos ahí donde la señora está metiendo esa vértebra. No se vale mezclar los muertos, o sea, la cuestión de la individuación es muy importante, o sea, el muerto es el muerto y sigue siendo el abuelo, el primo, el tío o el papá y no lo puedes revolver con otro, ¿no? Tiene que estar él solito. Sí, nada más él. Y cambiar la ropa es cambiar esa tela blanca que ustedes ven ahí por una limpia, ¿no? Bien planchada y todo. Entonces, cuando viene el Día de Muertos, las mujeres, esto sí es exclusivamente femenino, los hombres son los encargados de abrir los osarios y danzar. Y las mujeres se encargan de sacar las cajitas y bañar y cambiar a los muertos para que estén guapos para su fiesta. Entonces sacan a los, uno por uno los sacan, le cambian el trapito y se bañan los huesos. Se bañan 3 veces. El agua de las 2 primeras lavadas se desecha, pero con el agua de la tercera lavada se prepara el nixtamal con el que se preparan los tamales que degustarán juntos, vivos y muertos, el 12 de noviembre. Si lo vemos antropológica y materialmente, es cal, es agua calitrosa. ¿Cómo se cura el nixtamal? Con cal, es cal. Pero aquí hay un elemento simbólico muy importante. La parte de la ingesta, ¿sí? La parte de la ingesta. Bueno, pues... ¿Qué hacemos nosotros los domingos? Exacto. Sí. Eso, sí. Yo, pues es simbólico, ¿no? Pero se verbaliza. Miren, creo que alguna vez lo comentamos. Fray Diego Durán, Sagún también lo insinuó por ahí, dijo: el demonio inventó estas religiones para que el cristianismo jamás penetrara en ellas, ¿no? Eso pensaban, y no lo pensaban porque fueran muy diferentes, lo pensaban justo porque eran tan cercanas que en caso se empataban tanto que los indígenas no tuvieron ningún problema en decirle a los frailes que sí a todo. Porque, o sea, que el Dios nacido de una virgen, ahí estaba Huitzilopochtli, pues sí es cierto, que este es mi cuerpo, tomen y coman, todo, pues el sacrificado se lo echaban en tamales y él encarnaba el Dios.
los dioses que se hacían sus cuerpos con amaranto y después se rociaban con sangre y consuman al dios en pan y vino, ¿no? El cuerpo y la sangre. O sea, realmente empataban muchísimo, muchísimo. Pero aquí hay un elemento simbólico importantísimo. Ahora, aquí sí es una cuestión de interculturalidad. Nosotros estamos fuera de esa realidad cultural y puede ocasionarnos choque. Pero miren a esos niños. No hay ningún rescoldo de temor, ni de miedo, ni de asco. Es de lo más natural. Estos niños por ósmosis, a través de la piel, de sus ojos y oídos, esto lo están recibiendo incuestionadamente, de tal manera que el mundo es así porque así es. Los que estamos afuera somos los que entendemos. Vean a la señora, la devoción en su mirada, la tranquilidad, paz, o sea, no hay ninguna, está concentrada en su tarea, no vaya a echarse lo más de lo que ya está, ¿no? Porque pues como bien ya, pues cada vez es más polvo, o sea, realmente, pues lo que va quedando son vértebras, el cráneo, unas costillas se ven por ahí, la pelvis, y ya lo demás es polvito. Pero pues es interesante, ¿no? O sea, es interesante. Pues sí queda de repente piel que se acartona y pelo. Ajá. Ancestros, y curiosamente, la mejor conservada era la abuelita que murió en los 60. No, Omi. Omi. Todavía, y lo que pasa es que hoy en día el problema al que se enfrenta la descomposición de los cuerpos es de que los ataúdes vienen con un forro de plástico. Entonces, no lo favorece. Conserva más. Sí. Entonces, bueno, el pelo, todo el pelo. ¿No tenía pelo todo? Sí, Las uñas del pelo. Entonces, se han de llevar luego cada sorpresita. Sí. Pues no. Que sea en zonas muy húmedas. Pues como es la zona tropical, húmeda y todo, seguramente. Además, en esos lugares es generalmente la caja es de madera, ¿no? Muy local. Ahora, por dictaminación cultural, hay algunos lugares indígenas reacios a la caja. Por ejemplo, en la Sierra de Guerrero hay pueblos que la caja no se usa. Y entonces tiene que ser el petate. Y el petate es nada más para poderlo mover de la casa a la iglesia, ya oyó la misa, de la iglesia a la procesión con banda, llegan al Camposanto y lo echan a raíz, como ellos dicen, ¿no? Porque el contacto, piel con tierra, eso es lo que debe ser. ¿Qué? Porque no lo hacemos así. No, pues yo creo que la occidentalización y todo pues ha generado. Sí, no se ve. Pero bueno. No es como. O sea, a lo que me refería, es que este vínculo profundo de comunión sagrada, porque es una comunión sagrada, en realidad esos tamales que se van a comer juntos los vivos y los muertos, pues es un acto de comunión. Pero pues interesante. Pues miren, bueno, ya ahí la señora ya se lleva la caja, ¿no? Esta caja y la otra ahí se queda. Muy, muy bonito. Sí, se seca, muere porque lo absorbe, el agua se absorbe de inmediato. Sí. ¿No? Miren esta cosa, qué maravilla. Sí, o sea, ¿lo creen? ¿Realmente lo creen? Miren esta señora.
Ella se está echando una buena platicada ahí, no sabemos quién es, si es su hermana, si es su viejito o quién sea, pero se está echando una buena platicada con él. Le llevó sus Pepsis, ya le prendió ahí su ocote, están platicando, o sea, no es algo así de, ay, bueno, llévalo y ahí déjalo. O ya nos vamos, tráete las Pepsis para echárnoslas en la casa. No, o sea, las Pepsis se destapan y se vacían en la tumba porque el muerto se las bebe. Y parte ellos, parte el muerto. Pero miren esas imágenes, o sea, a mí realmente me sorprende. Estos son de la coca. Estos no es de la Pepsi, estos son de la coca. Pero igual la señora, ¿no? Está metida en la tumba. Ella está platicando, está metida en lo suyo. ¿Lo creen? Por supuesto que lo creen. Lo viven. O sea, esa angustia de la muerte, ese terror frente a la muerte como el punto final del que no hay retorno y que no hay solución, culturalmente se soluciona. Y entonces les es dado a ellos volver a estar juntos, aunque sea un ratito, 2 días al año. Bueno, ellos 2 días. Otras comunidades es un mes, porque en Chilac, Puebla, ellos creen que los muertos llegan el 29 de septiembre, que es día de San Miguel Arcángel, y se quedan a vivir todo el mes de octubre y se regresan al otro mundo hasta el 2 de noviembre. Entonces se quedan todo el mes a vivir con ellos. Así que la ofrenda se queda todo el mes y se renueva desayuno, comida y cena, porque todos comen juntos. Muy, muy, muy curioso. Miren, ella ya está vaciando ahí. Que es una Peñafiel, no sé. Ese está rojo, ¿no? No, orange, ese está rojo. No, miren, esta idea, no se ofrenda nada más, la bicicleta, le ofrendaron su bicicleta. Este muerto ya no se va a regresar a patina al otro mundo. Este se va a regresar en bici. Su flor y de cempasúchil. Miren esto, miren esto. Bienvenido, papi. O sea, lo creen, verdaderamente lo creen y toda su disposición existencial se orienta a que su sociedad se construye en base a esa creencia. Realmente lo creen, o sea, sí lo viven, lo viven. Será la noche de hoy para mañana, toca la banda. Bueno, y en Sinaloa. Son los marcos, o sea, no me... No, pero es el pueblo, Y también el que se usa todavía mucho en Morelos, el tiradero de cempasúchil y la cima tajado para guiar el alma, ¿sí? Porque el alma se puede correr el riesgo de que el alma, el portal por el que el alma sale es el panteón, es de donde lo enterraron, de ahí sale. Entonces, cabe la posibilidad de que salga y se atarante y se pierde. ¿No? Se pierde. Platícanos sobre el animalito que tienes. ¿Haces con tu chamula? No. Sí, de los chamulas. Sí, que el chulel. El chulel. El chulel, sí. Que tiene mucho que ver con el animal totémico en otras culturas, ¿no? Los chamulas, cuando un niño nace, para saber cuál va a ser el chulel, o sea, el alma gemela, como su protector, como su tótem casi, riegan ceniza en la noche del nacimiento, riegan de ceniza todo alrededor de la casa, y entonces en la mañana el papá va al amanecer a revisar la ceniza para ver qué huellas quedaron en la ceniza. Entonces el animalito, el primer animalito que pase y deje huellas con la ceniza, ese es el chulel del niño. Entonces son mirlos o hormiga o perro o coyote, ¿no? Sí. De hecho, cuando todavía existía el Instituto Nacional Indigenista, sacó una serie de 5 películas cortas que se llama México de mis amores y que está en internet, es de libre acceso,
y hay una que se llama Nuestra Señora, y está firmada allá en San Juan Chamula, y el protagonista se llama Anselmo Bicicleta, porque lo primero que atravesó la ceniza fue una bicicleta. Entonces, pues el cura dijo que era Anselmo y la ceniza dijo que era bicicleta, ¿no? Y se le quedó Anselmo Bicicleta. Pero son cosas curiosas, ¿no? Bueno, a ver, miren este también, qué bonito. Es que este es de mucha sensibilidad. Hay que ver al Señor. O sea, el rostro lo dice todo. Suponemos que tal vez está conversando con su viejita allá, ¿no? Y realmente muchos conocidos europeos con los que he platicado, que han andado metidos en esto, o sea, realmente envidian, se conmueven y envidian. Y dicen, yo quisiera sanar la angustia y la desesperación de volver a ver, aunque sea un minuto, a mi familiar, y no lo puedo, no lo tengo. Piensen en el poema de Amado Nervo, ¿no? Es 6 meses, el de 6 meses, y lo escribe a 6 meses de que murió su esposa. Y dice, yo, pues desesperado como estoy y todo, qué vientos, qué abismos, qué mares me separaran si tú te hubieras ido. Y tú que me amabas a mí más de lo que yo te amé a ti, callas y no vuelves. Entonces, pero sigo volviendo. Descubro con tristeza cada día que vengo que detrás de la tumba no hay más que silencio. Pero cada día vuelvo y vuelvo y vuelvo y vuelvo con la esperanza de volverte a ver, de volverte a sentir, de volverte a oír. Y estas culturas lo tienen resuelto culturalmente y para ellos está dado que van a volverse a encontrar y se van a volver a ver y pueden platicar y pueden sentarse a la mesa y comer de la misma comida. Por eso para ellos no tiene ningún dejo de asco el tamal frío que cuando vaporizaba el muerto comió el vapor, yo me lo como después. O sea, no lo ven como que ya lo babeó, lo manoseó el muerto. No hay asco, no hay nada. Es este gozo de volver a estar juntos. Sí, que se queda desabrido. Sí, hay muchos relatos de ese tipo. Sí. Entonces, por eso se usa el cempasúchil, el pericón. Son flores de colores muy intensos, pero también de olor muy intenso. El copal, el tamal, ¿no? Sobre todo de mole, que es también muy oloroso. La calabaza con mucho piloncillo. El café con mucha canela. O sea, que todo huela mucho, porque el muerto, su parte es ese olor. Y se sirve caliente. Realmente donde sí es conmovedor hasta las lágrimas es en las ofrendas a los niños, porque cuando uno ve las ofrendas a los niños, o sea, no nada más es la ofrenda de comida, les dan sus peluches, sus carritos, sus juguetitos, ¿no? Y entonces les soplan al atole, porque se puede quemar el niño, entonces le soplan al atole el café con leche, ¿no? Soplado para que no se queme. Tamales sin chile, ¿no? Su mole especial aparte con mucho caldo de pollo para que esté liviano y no se vaya a enfermar del estómago. Entonces está muy interesante esas concepciones, realmente lo creen y lo viven. Entonces, pues en ese sentido, como nos queda poco tiempo, pues aquí puse esto, ¿no? Digamos, esta es la artesanía, algo de la artesanía festiva, de lo que circula, y cualquier mercado que se vaya, ¿no? Digo, hay algunos más populosos que otros, ¿no? Por ejemplo, el de Jamaica, o el San Ángel pone un buen Coyoacán, no se diga, ¿no? De estos tianguis populares, verbenas que ponen afuera del mercado, para vender esas cosas. La artesanía para los antropólogos nos genera mucha obsesión porque la artesanía es un objeto material y trae al mundo material tangible y empíricamente observable lo que subsiste etéreamente en las ideas, ¿no? Las ideas. Sí, entonces vean esta muerte enraizada. Pues es una muerte, una calaverita ahí con raíces, ¿no? Están saliendo raíces, flores y
Sí, sí, sigue la vida continúa, sí. Y entonces, o sea, esto permea, ¿no? Miren, el nacimiento de la muerte. ¿Cómo va a ser la otra vida? Pues igualita que esta. O sea, no se está haciendo otra cosa, no es que allá va a ser otra vida, no, es así. Si aquí se goza, allá también, si aquí se bebe, allá también. La vamos a pasar bien allá como la hemos pasado bien acá. Esto está genial, ¿no? Además es increíble porque yo no sé cómo pueden dar en 15 pesos una cosa así. La foto la hace grande, pero son unas cositas así chiquitas, hechas con basura, un pedazo de madera, un pedazo de cartón, y el trabajal de estar haciendo esa pintura de que están ahí vivos pero muertos, o sea, muertos ejerciendo las funciones de los vivos. Eso va a ser la otra vida, la marimba. Por eso decíamos el muerto, sí, el vivo al gozo y el muerto al pozo, donde seguirá gozando. Porque desde esta concepción el muerto sigue gozando, ¿no? Todas las funciones que hay aquí se necesitan allá. Por eso yo creo que más que un culto a la muerte, es un culto a la vida. Pues es un culto a la vida, es la prolongación de la vida. La vida viene con todo y se lleva la barrera de la muerte. O sea, la muerte en realidad no trunca la vida se muda y se traslada al otro lado. Que se reconoce que hay diferencias y que pues ya no tenemos cuerpo y entonces vamos a tener que hacer de otra manera. Pero ahí está, todavía necesitamos quien cocine, ¿no? Echar las tortillas porque nos va a dar hambre. Miren esto, el herrero, ¿no? Pero ¿cómo con un hilito y 2 pedazos de madera le dan vida a esto, ¿no? Tan interesante. La masajista, ¿no? Porque si la pasamos bien aquí, hay que pasarla bien allá, claro. O sea, la vida no se trunca. Y eso sí es un copyright cultural muy de acá, ¿eh? Eso sí es muy de acá. La de echarse unos algodones, ¿no? Y el de los algodones hasta con su radio. Sí, una muerte desfachatada, llena de vida, colorida, etcétera. Sí. A mí, ¿saben qué? Me llama la table, ¿no? Porque seguramente también habrá viernes allá, ¿no? En la otra vida y habrá que hacer algo, hay que hacer algo. El jacuzzi. El enamorado, ¿no? Lleva sus chocolates. Me llama mucho la atención. Piensen. El mariachi y todo. Sí, y esto sigue vivo, ¿no? Lo vemos. Y de veras, yo llevo varios años con esta colección de calaveritas y llega un momento en que uno dice, pues ya estuvo, ¿no? Ya, ¿qué más pueden hacer? O sea, ya está todo. Llega el año que entra y nuevas cosas, ¿no? Nuevas cosas. Entonces, muy curioso, ¿no? El billar, toda esta forma de ver la vida. Sí, estas son de azúcar. Y con palitos de paleta está hecho ahí el reclinatorio y todo, ¿no? Entonces, es una vida, una muerte llena de vida. ¿Saben qué? No me dejan de rondar por la cabeza 2 pasajes muy básicos de la Ilíada y la Odisea, ¿no? Que son los pasajes donde viene la muerte de Patroclo. Bueno, más bien cuando a Aquiles se le aparece el alma de Patroclo y el alma de Patroclo le da instrucciones de cómo quiere que lo entierre y todo, y entonces Aquiles se arrebata y dice: amigo, abracémonos y saciémonos de triste llanto, ¿no? Y corre y abraza al amigo, y la descripción es escalofriante, porque dice que al abrazarlo se les fuma como humo entre los brazos. No hay posibilidad ya de volver a tener lo mismo. Y la otra es cuando Ulises baja al inframundo y entonces ya después de hacer lo que tenía que hacer, se topa con el alma de su madre. Él ni siquiera sabía que su madre estaba muerta. Cuando salió de Ítaca estaba viva, pero de repente se la encuentra en el inframundo. Y entonces se quedan viendo, lloran. Ella le cuenta todo lo que está pasando en su casa y que se tiene que apurar porque le están comiendo el mandado. Y entonces le dice igual: madre, abracémonos y saciémonos de llanto.
Y entonces 3 veces, ahí es más escalofriante el relato, porque dice 3 veces Ulises quiso satisfacer el deseo de su corazón de asir a su madre entre los brazos, y las 3 veces se le esfumó como humo o como un sueño, ¿no? Y entonces la madre le explica al hijo, ¿no? Y le dice, es que esta es la suerte del alma una vez que abandona la blanca osamenta. Se esfuma como un sueño. Entonces la muerte entre los griegos, por supuesto que había vida, subsiste, pero pues no era una vida muy animada, ¿no? O sea, como estaban sombríos, tristeando, ¿no? Tristeando, así medio, pues la eternidad es mucho tiempo y para pasársela deprimiéndose cada vez más. Y se daba, como que se daban cuerda entre ellos, ¿no? Porque los relatos dicen que se reclamaban, ¿no? Tú me mataste a mí, tú me trajiste a este lugar. O sea, era triste, era lúgubre. No era esta visión, no era esta visión. Esta visión es como esta mesa, es llena de vida, de alegría, de color, de olor. Es bonita, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí es algo que culturalmente vale la pena destacar y no deberíamos perder, y se tiene que defender, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, hay cosas interesantes, ¿no? Hay cosas interesantes. Por ejemplo, Sanborns, Liverpool, Sears, están metiendo desde hace unos años para acá el alfeñique, ¿no? Ya el alfeñique mexicano. Y entonces, pues la cultura no es estática, la cultura muta, y de pronto empiezan a meterse también otras cuestiones de la bruja, de la calabaza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el artesano nomás sabe que si hace eso se la compran más que si hace la calaca, ¿no? Pero es el mismo artesano, el mismo saber ancestral, fortalece las mismas redes de estas comunidades, y pues eso es algo interesante y alentador, ¿no? Esperanzador en este sentido. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Hubiéramos acabado antes de... No. Apenas viene la cena, así que por favor, todavía vamos a... Yo no sé si quieren tomar algo. A ver. Ahorita ya vamos a cenar.